Hola, yo soy Shio, hoy es miércoles 6 de mayo y este es mi nuevo look, el nuevo look normal cuarentena, y así salgo ahora a la calle. Hay gente que creerá que soy una lámpara con lentes, pero no, soy yo. Pues sí, ni modo. Si antes me quejaba de que con los lentes veía brillitos, esto es peor. Y lo peor es que cuando me lo quito, mi cabello queda destruido y parece que fui al sauna. Entonces, pues ni modo. Este video se llama Pulpos, Política y la Princesa Mononoke. Y no es que los pulpos y la política tengan mucho que ver con la Princesa Mononoke, son dos temas por separado. El primero, empiezo. El de Pulpos y Política. Pues fíjense que en el video anterior y en estos días, el tema de la objetividad, de qué es exactamente ser objetivo, ha estado muy vivo. La gente está discutiendo, por ejemplo, si la ciencia es o no objetiva, si los científicos son o no son objetivos. Y me pareció que era un tema interesante, porque incluso yo misma, y no solamente yo, sino varias personas en estudios sociales, en epistemología social, en algunos momentos quizás desbordándonos de entusiasmo, hemos llegado a afirmar que la objetividad es una propiedad de colectivos y no de individuos. Es decir, que si un individuo es objetivo, lo es solo de manera derivada y en función de la pertenencia a un grupo. Es decir, si tu grupo es un grupo objetivo, de alguna manera tu participación en ese grupo, de alguna manera quiere decir que perteneces a una comunidad objetiva y que quizás participas de la construcción de eso. O lo entorpeces y entonces no eres muy objetivo, pero eso sería también derivativo. Ahora, ¿cómo es la cosa? La cosa va un poco así. Normalmente hay gente que dice, no, la objetividad simplemente es un acto de dejar tus sesgos de lado y atender a la evidencia. Como si fuera un mero acto voluntario, como si fuera simplemente atender a la razón. Como si la razón fuera una señora que estuviera en la esquina diciéndote, hola, yo soy la razón y esto es lo que tienes que hacer. Y como la señora razón no está en la esquina diciéndonos qué tenemos que hacer, y tampoco sabemos cuáles son todos nuestros sesgos, pues controlarlos es realmente difícil. Vamos a suponer que alguien dijera, yo sé que yo odio el café y toda la gente cafeinómana es asquerosa. Esto es un expreso doble, por cierto. Alguien podría decir, bueno, yo reconozco que tengo un sesgo y ese sesgo está mal. Voluntariamente lo controlo. Pero hay veces que no sabes que tienes un sesgo. Hay veces que ignoras que tienes un sesgo y eso le pone límites a un esfuerzo voluntario por controlarlos. Solo funcionaría la voluntad si pasaran varias cosas. Uno, que tuvieras un listado exhaustivo de todos los sesgos que tienes. Y dos, que verdaderamente tuvieras una voluntad que pudiera estar presente y vigilante en todo momento. Pero normalmente, incluso sesgos que sabemos que tenemos, se manifiestan, simplemente porque a veces no estamos atentos o atentas a esos sesgos. Esto puede llevar a muchas personas a decir, pues no tenemos objetividad. En realidad todo el tiempo se manifiestan sesgos de nuestra propia historia de vida en lo que pensamos, en lo que hacemos y ni modo. Fin de la historia. Bueno, pues eso sería muy trágico. Entonces, algunas personas en filosofía, en epistemología social, en estudios de la ciencia han dicho, no, lo que pasa es que la objetividad en realidad es una propiedad grupal. ¿Por qué es una propiedad grupal? Porque quizás yo no tenga todos, un listado exhaustivo de todos mis sesgos. Pero quizás si estoy en una comunidad donde yo odio el café y me caen mal los cafeinómanos, pues yo no lo sé, no lo he notado. Y de repente llega alguien con un expreso doble, me va a decir, oye, tú tienes un sesgo. Y es un sesgo injustificado. Entonces, ese sesgo se revela en un encuentro, en un diálogo con otras personas, donde precisamente lo que nos dicen las otras personas nos ayuda a detectar que tenemos, en efecto, un sesgo. Y el proceso, en principio, tendría que ir de un lado al otro y viceversa. Si una persona solamente va por la vida diciéndole a los demás, tú estás sesgado y tú estás sesgado, pero por ejemplo no está en disposición de ser interpelada, entonces tenemos un problema comunitario. Eso pasa, por ejemplo, cuando algún experto se considera infalible, cuando se considera
ininterpelable, o cuando una persona está tan convencida de su posición que cae en lo que se llama un chauvinismo epistémico y dice, yo estoy bien, los demás no están mal, no están bien. Ahora, la idea de que la objetividad sería un proceso precisamente colectivo, querría decir que es un diálogo crítico, intersubjetivo entre distintos puntos de vista, que estarían, sin embargo, dispuestos a escucharse, estarían dispuestos a interpelarse y estarían dispuestos a cambiar sus puntos de vista en función de ese diálogo. Una cosa así podría inaugurar precisamente la objetividad. Y muchas personas, por eso, yo misma incluso en algunos momentos, hemos llegado a decir que la objetividad es básicamente una intersubjetividad crítica ideológica y que por supuesto es muy grave cuando una de las dos posiciones usa la fuerza, cuando una de las dos posiciones no se considera interpelable, cuando una de las dos posiciones no está dispuesta a revisar sus preconcepciones. Y hemos dicho eso, la objetividad es eso, eso y ya. Bueno, lo que les quiero contar es que precisamente hay otra parte de filósofos quizá un poco más ortodoxos que han dicho, a ver, no, 2 pasos para atrás. No toda la objetividad es una objetividad comunitaria. No toda la objetividad sería intersubjetividad crítica, dialógica, guasha, guasha, guasha. Dice, hay una cosa que es la objetividad perceptual. Y aquí van a hacer una defensa apasionada de qué es eso de la objetividad perceptual. Dicen, en efecto, todas las personas estamos situadas, todos los seres humanos tenemos un punto de vista, literal, aquí no estamos hablando metafóricamente del punto de vista. Si yo estoy en este cuarto y veo para allá, veo unas cajas porque mi cuarto es un desmadre. Pero si yo me desplazo para allá, sigo viendo las mismas cajas, aunque claramente las veo desde otro ángulo. Si yo me vuelvo para acá, me pego con la pared, pero antes de eso, las cajas se ven desde un tercer punto de vista. Y lo que la gente que se dedica a defender la objetividad perceptual dice, sin embargo, no me aparecen como 3 conjuntos distintos de cajas. Me aparece como un objeto. Es decir, a través de la percepción, una de las cosas que hacemos es constituir objetos invariantes que reconocemos como los mismos objetos, incluso si nos movemos. Es decir, somos capaces de predicar la identidad de un objeto, incluso si lo miramos de distintos puntos de vista. Lo seguimos reconociendo como el mismo objeto. Dicen, y esto es fundamental porque es un tipo de objetividad perceptual donde yo sé que los objetos, más allá del punto de vista inmediato que sostengo ahora, tienen una serie de constancias. Dicen, y esa objetividad perceptual no es reductible ni equiparable a la objetividad social. Y por eso en estas guerras acerca de repente la gente dice, no, la objetividad es perceptual, es atender a la evidencia, a la constancia más allá de los cambios de punto de vista. Y ojo, en efecto, gente, quizás yo misma, lo he dicho ya, hemos pecado de ser excesivamente sociológicos, diciendo que la objetividad solamente es objetividad social. Y hay gente que nos ha llegado a decir, no, hay una objetividad perceptual que, ojo, no solo tienen los seres humanos. Muchos animales también tienen la capacidad de reconocer a un objeto de alguna manera como el mismo objeto, como una especie de objeto invariante, incluso si lo ven desde distintos puntos de vista. Los reconocen como el mismo objeto y dicen, y la objetividad perceptual es algo que evolucionó en los sistemas perceptuales. Y aquí es donde entran los pulpos, porque pueden decir, ¿por qué se llama esto pulpos, política y princesa Mononoke? Si no has dicho nada de esas 3 cosas. Porque he estado leyendo un libro de Peter Godfrey Smith, que es un gran filósofo de la biología, y tiene un libro que se llama Other Minds. Voy muy lento porque ni modo, pues me dedico a trapear estos días, así es la vida, ni modo. Pero en ese libro una de las cosas que dice Peter Godfrey Smith es que los cefalópodos son probablemente lo más cercano que estaremos, o por lo menos hasta ahora, porque ya hay ovnis en este año loco, es lo más cerca que estaremos a el encuentro con una mente radicalmente otra. Dice, finalmente, todos los cerebros de vertebrados
tienen una arquitectura en común, de peces a personas, pasando por reptiles, anfibios, aves, no de manera lamarckiana, por supuesto, pero dice, tienen una arquitectura en común. Incluso la aparición del lenguaje, que nos parece súper importante, es algo que está construido dentro de una arquitectura cerebral común. Los pulpos, sin embargo, tienen una arquitectura del sistema nervioso radicalmente distinta. ¿En qué se nota, por ejemplo? En que tienen menos neuronas pero más conexiones y entonces logran crear un sistema nervioso muy sofisticado con mucho menos neuronas. ¿En qué se nota también? En que los tentáculos de los cefalópodos, de los pulpos, de las sepias, de los calamares, de hecho tienen ganglios que controlan parcialmente la percepción y el movimiento. Es como si cada vez que yo moviera mi mano, hubiera una especie de ganglio aquí donde yo me muevo y lo que estoy coordinando con el cerebro también estuviera siendo coordinado por un ganglio. Eso suena raro, es como si mi mano fuera parcialmente otra cosa, ¿no? Pero bueno, dice Peter Godfrey Smith en ese sentido que es una arquitectura del sistema nervioso radicalmente distinto y que sin embargo una de las cosas que nos hemos encontrado y es bien interesante es que los pulpos logran exhibir esta propiedad de objetividad perceptual, es decir, cuando se mueven logran reconocer la identidad de un objeto incluso si se le percibe desde distintos puntos de vista. Y dice, eso es bien interesante. Dice, porque esto nos habla que incluso en esta rama tan distinta, esta propiedad está presente. Y quizá está presente porque hay razones evolutivas bien antiguas de por qué a los animales les sería importante tener objetividad perceptual. Dice, imagínese que usted se mueve. Que en estos días de cuarentena sé que es difícil, pero imagínese que usted se mueve. Usted es una lombriz y se va moviendo en la tierra. Cuando usted se mueve hacia adelante, señor lombriz, señora lombriz, la tierra pues, le toca el cuerpo. Y usted sabe perfectamente que ese es un efecto de un movimiento propio. Pero si llega un niño con un palito y le hace así, usted dice, me están molestando. Y eso, precisamente, quiere decir que los animales son capaces de discriminar efectos generados por el movimiento, por el propio movimiento de efectos externos. Y dice Peter Godfrey Smith, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que discriminas del movimiento, del propio movimiento y sus efectos del ajeno? Dice, porque los sistemas nerviosos tienen una serie de bucles interesantes, donde cuando tú te mueves, no solo le informa a tu cerebro, y esto no es una hoja de marihuana, acuérdense que es una liquid ámbar trans, cuando tú te mueves, no solo se le informa a los músculos del brazo que te estás moviendo, se le informa a otras partes del cerebro, de tal manera que el cerebro mismo actualiza dentro de su imagen de lo que está pasando, de tu imagen corporal, pero también de la imagen de lo que te rodea. El cerebro actualiza el efecto de tu propio movimiento. Es decir, los cerebros de los animales todo el tiempo están corrigiendo los efectos de su propio movimiento y de su propia percepción. Y eso les permite objetivar fuertemente lo que perciben. De tal manera que yo pueda decir, esas 3 cajas son las mismas 3 cajas. No importa si voy para allá, no importa si voy para allá. Yo sé que ese es un efecto de mi propio desplazamiento. Pero soy capaz de decir, si yo, por ejemplo, voy caminando, yo reconozco que el ruido de mis pisadas es mi ruido. Si yo estoy hablando, reconozco que es mi voz. Y si no lo hago es porque tengo esquizofrenia. Y dice Peter Godfrey Smith, hay gente que ha dicho que cuando falla justo este bucle de reconocer los efectos de nuestro propio movimiento, entonces una de las cosas que pasa es que empezamos a confundir incluso nuestra propia voz con una voz externa. Dice, así que así de importante es la objetividad perceptual. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque en efecto, en las contiendas acerca de qué es la objetividad, tendríamos quizás que reconocer que hay 2 grandes maneras de construir la objetividad, que son quizás las 2 muy importantes.
y que quizás una es evolutivamente mucho más antigua. La objetividad perceptual, que tiene que ver con la capacidad de reconocer que más allá de mi situación y punto de vista actual, hay una serie de objetos que permanecen idénticos, incluso si me muevo, incluso si me desplazo. O sea, puedo reificar las percepciones diciendo, son objetos. Esta es la objetividad perceptual. Y hay un grupo de filósofos que han dicho, esto no se nos debe olvidar, no toda la objetividad es una objetividad social. Sin embargo, está la objetividad social. Ahora, ¿por qué se llama este video Pulpos Política y la princesa Mononoke? La parte política es porque pareciera ser que ahora, justo en estos debates que estamos teniendo, surgen una serie de analogías a las que quisiéramos emplear para tratar de entender qué tan objetiva es la ciencia. Quizás querríamos decir, la ciencia es como la cocina, la ciencia es como el cine, la ciencia es como el arte. Y hay cosas donde sí lo es. O sea, desde luego hay procedimientos, hay puntos de vista, sesgos idiosincrásicos. Eso pasa. Pero tanto uno como otro grupo de epistemólogos, de filósofos, quizá nos diría, sí, es cierto, pero también es que hay una serie de bucles de autocorrección. Sean estos bucles sociales o sean estos bucles perceptuales. Y en ese sentido, la ciencia como práctica científica, que es como una praxis, tiene bucles sociales, como cuando tenemos un diálogo y entonces podemos decir, soy objetiva en la medida en la que soy parte de una comunidad donde es posible un diálogo crítico intersubjetivo de dar y pedir razones. Y porque pertenezco a esa comunidad soy derivativamente objetiva si participo en la consolidación de esos mecanismos. Y esto pasa, es un bucle de autocorrección que quizás no tiene la pintura, que quizás no tiene la cocina. Quizás a veces sí, no lo sé, quizás los chefs se pueden reunir y se pueden matar y sacar los ojos para tratar de definir cuál es la sopa de tortilla. Pero no está en el corazón de la cocina el tener bucles autocorrectivos. Sí lo está en la ciencia. Y por supuesto, no todos son sociales. Lo que tienen en común los pulpos y los científicos y los cerebros de los pulpos es que tanto en la objetividad perceptual como en la objetividad social hay bucles. Hay bucles funcionando todo el tiempo que a veces se erosionan y eso es grave, pero a veces no. Entonces, ¿por qué pulpos y política? Porque cuando leía este libro y veía la defensa de la objetividad perceptual, me di cuenta que yo misma había defendido demasiado la objetividad social sin darme cuenta de la importancia que tienen otro tipo de procesos de corrección que también existen. Y me llevó a entender mejor un libro que leí hace unos 2 años, que justamente se peleaba con los filósofos diciendo, oigan, la objetividad perceptual no es reductible a la objetividad social, aunque las dos tengan un diálogo. Y me quedaba pensando en la importancia que tiene reconocer eso, sobre todo cuando entramos en discusiones acerca de si estas nociones como las de objetividad son posibles. La respuesta es sí, pero fallan cuando fallan los bucles. En ese sentido también es un concepto normativo, porque es un concepto que nos dice a qué deberíamos aspirar. Deberíamos aspirar a esos bucles, justamente, a bucles robustos. Y creo que eso nos dice algo sobre las analogías del mundo. Queremos comparar a los procesos cognitivos epistémicos como la ciencia con otra cosa, va, pero no se nos olvide que están estos bucles, ¿no? Estos bucles operan de mayor o menor medida y quizás la crítica política en la ciencia también pasa por ver cómo estos bucles a veces no operan y justo ahí se revela la importancia de lo que hacemos en estudios de la ciencia, mostrar cómo es que estos bucles no operan. Pero bueno, fin con pulpos y política. Les decía que también iba a hablar de la princesa Mononoke y eso se lo debo a gente en Twitter que se ofendió muchísimo porque les dije que no me gustaba, que no me había gustado la princesa Mononoke.
Juliana y yo hemos estado en esta cuarentena extraña viendo películas, porque yo solo había visto El Castillo Vagabundo, entonces hemos estado viendo algunas películas de este director y finalmente llegamos a La Princesa Mononoke, que es la favorita de Juliana, y yo en mi modo amarguete que me caracteriza, fue así, ay, odio la película. ¿Y por qué decía yo eso? Porque decía yo, ¿cómo es posible que esta niña la criaron los lobos y es estereotípicamente femenina y va y llora así, oh, abrázame, héroe estereotípico, ¿no? Entonces decía yo, la criaron los lobos, por favor, que lo muerda, que lo abofetee y le diga, tú eres cómplice de un ecocidio, ¿no? Pero no, la protagonista llora y le decía yo, me enoja. Porque es una mala construcción de personaje. Si ella fue criada por lobos, no puede tener esta respuesta estereotípica. Es vomitivo. Y luego, ni modo, o sea, es una niña feral, ¿no? Así, así. No sé si eso fue cara de hipercrítica o que me estaba dando un colapso nervioso, pero bueno. La otra cosa que no me gustó es que a pesar de que el chico parece que quiere lo mejor para todo el mundo, realmente no se da cuenta que no está llevando a cabo los esfuerzos suficientes para asegurar eso. Y no se da cuenta que hay otros actores que están tratando de dañar al bosque, dañar a los jabalíes, dañar a los lobos, dañar todo. Y en su esfuerzo por tratar de que todos estén bien, termina de alguna manera siendo incapaz de frenar el exterminio de una especie que se muere. Termina siendo incapaz de evitar la degradación de las bestias divinas a meras bestias. Y trivializa la destrucción del avatar físico de un espíritu. Y al final no le parece que eso es grave. O sea, el bosque queda destruido y dice, no te preocupes, todo se va a recuperar. No, los jabalíes están muertos. Los animales están condenados a la idiocia y el bosque está destruido. El avatar físico quedó destruido. Hubo daños. Entonces me desespera el protagonista porque de alguna manera digo, güey, sigue siendo tu gesto de querer pensar en todo, sigue siendo antropocéntrico. Porque no tiene el mismo peso la pérdida de una especie, la destrucción de un bosque y de un avatar físico de un espíritu a una aldea de gente pues que activa, consciente y inconscientemente participó de eso, ¿no? Entonces la protagonista me desespera, el protagonista me desespera, al final la aldea va a lograr ser reconstruida sin que lleven a cabo ninguna medida de nada, o sea, simplemente el bosque que ha destruido, pues qué mal, ¿no? No vamos a hacer nada al respecto para tratar de reconstruirlo. Ah, sí, ya valoramos el espíritu de la naturaleza, es la responsable de las florecitas. Güey, ¿qué onda? No restauran nada. Los jabalíes extintos. Entonces cuando llega alguien así, decir, porque dice, te voy a hacer una Mononoke explanation. Pues sí, me dice por qué le gusta. Dice, es que es una película que no es antropocéntrica, que no sé qué. O sea, de entrada me dice, además era necesaria la metáfora heterosexista entre el chico y la chica, porque no se puede simbolizar de otra manera la tensión entre el progreso y la tradición. Y yo así, ¿what? Claro que sí. O sea, pueden hacerlo dos chicos o dos chicas. No es necesario que sea un chico y una chica, pero ese no era el punto. Lo que me molestaba era que una niña criada por lobos fuera tan estereotípica. Decía yo, qué mal personaje, ¿no? Y el otro solamente me parecía que era falto de criterio, ¿no? Así como, están matando. O sea, esta gente está exterminando un bosque y tú estás diciendo que no está tan mal, vamos a buscar los intereses de todos. Ellos están extintos, caramba. Entonces, pues estaba un poco desesperada por la situación. No me gustó porque al final, hay una especie de sentido de todo va a estar bien y se restauró el balance. Pero no se había restaurado ningún balance. Una especie se extinguió, mataron a un tipo. Los animales son idiotas.
El bosque está destruido. El bosque tardará miles de años en regresar a lo que era. No se restaura un balance. Y bueno, no me gustó. Lo siento. Odienme. Soy una hater. Siempre he sido una hater. A veces creo que en mi línea de trabajo, si no eres una hater, no lo haces bien. O sea, tienes que ir quejándote de todo y a veces dentro de todas tus quejas, alguna vale la pena. El resto solo te hace una persona odiosa. Ni modo. Nos vemos en una semana.